Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de nuevos escritores que hemos estado leyendo esta semana y regresamos aquí al curso de novela negra. Entonces, a mí esta semana me gusta mucho porque tratamos con escritores que de verdad me gustan. En primer lugar tenemos a Sir Arthur Conan Doyle con su Sherlock Holmes, que es un tipo mm, muy peculiar, ¿no? Alto, delgado, de nariz aguileña, con ese bastón que lleva permanentemente, y misógino, brillante, alejado de los sentimientos, no puede entender a las mujeres, por eso Irene Adler es la única que lo derrota, porque es la única mujer capaz de derrotarlo. Y es un tipo que al final no es simpático y sin embargo enamora a todo el mundo con ese razonamiento que hace. Mucho se ha escrito acerca de Sherlock Holmes y tenemos la suerte de que por aquello que hablábamos de la intertextualidad que se da en la novela negra, nuestros escritores han hablado unos de otros. Vamos a compartir pantalla solo para verles las caras, porque hoy lo que tenemos no son más que sus caras, pero compartámosla igual y aquí los tenemos. Entonces, aquí tenemos a dos de nuestros grandes señores, que son el señor Conan Doyle y la señora Christie, ¿no? Entonces, en el caso de Conan Doyle, bueno, hay que entender un poco al personaje. Vamos a tener más información acerca de él en los podcasts que esta vez sí les voy a entregar. Les voy a dar hoy hoy mismo les voy a estar dando ¿cómo se me olvida el nombre? De Poe. Y luego los otros, pues así sean solo con voz y los hagamos sin música y murieron, yo se los voy a entregar. Entonces, bueno, sabemos que en el caso de Arthur Conan Doyle tuvo una niñez muy traumática, porque su padre era alcohólico y eso hizo que tanto que sus hermanos y él tuvieran que ser separados de sus madres y pasaran un tiempo en instituciones porque pasaron muchas penurias. Conan Doyle estudia medicina, es un hombre de ciencia, lo mismo que Sherlock Holmes. Él tiene algunos elementos en común con su personaje, que empieza estudiando medicina y luego termina no estudiándola y por ahí se hace amigo de Watson y todo esto, ¿no? Pero es un hombre de ciencias y muy prolífico. Nunca ejerció la medicina. Cuando él se muda para ejercer la medicina, comienza a escribir al mismo tiempo. Él dice en sus propias palabras en una entrevista que bueno, que como no ya le llegaban pacientes a la consulta, entonces se dedicó a escribir. Y sus escrituras resultaron ser muy populares, sus escrituras acerca de Sherlock Holmes. Pero claro, él empieza a agarrarle mucho odio a este personaje, porque estoy buscando aquí un dato que no me sé de memoria, como se imaginarás, como se imaginarán, porque es que no me sé de memoria todos los libros que escribió Sherlock Holmes, pero el hecho es que él tiene a otros personajes muy importantes. Él escribe ciencia ficción. Es que estoy buscando un lugar donde tenía anotada la cantidad de obras que publicó para que vean lo extenso de su carrera, pero no lo consigo. Así que les sigo hablando de otras cosas. Como por ejemplo que él tuvo al profesor Challenger, que era un profesor que era el protagonista de novelas de aventuras y ciencia ficción. Era una mezcla de ciencia ficción, una cosa parecida a lo que hacía Julio Verne, ¿no? Ciencia ficción de la época en donde el profesor Challenger se adentraba en viajes y descubría cosas maravillosas que mezclaban la ciencia con la ficción. Luego hizo toda una gran serie de novelas históricas y una serie de obras en general, tanto literarias y ciertas, de aventuras, de terror, buscando la literatura seria. Y resulta que la gente se enamora de este personaje de Sherlock Holmes y él lo necesita para vivir porque lo publica y es por lo que gana una mayor cantidad de dinero. Entonces, claro, él llega inclusive, él tenía una relación muy cercana con su madre, que era muy imaginativa y que siempre lo impulsó a escribir y todo esto. Y hay un momento en el que Conan Doyle mata a Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque lo mata, pues porque es que no lo aguanta. Pero claro, como necesita la platica, en algún momento, estando muerto Sherlock Holmes, él tiene que escribir dos novelas de Holmes que él sitúa antes de su muerte, o sea, como que se publicaron después en un momento que no era. Pero luego llega un punto en el que la gente pone crespones negros en la casa porque están de luto, porque se murió Holmes y le reclaman su regreso y dicen que no comprarán nunca más otro libro de él si no es de Sherlock Holmes, que tiene que resucitar a Sherlock Holmes. Entonces es terrible porque es un personaje con el que él convive con esa relación de amor-odio. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? A nosotros nos interesan las características de Holmes como detective, ¿no? Estamos hablando de un tipo alto, delgado, de nariz aguileña, poco emocional, irónico, ingenioso e intelectualmente inquieto. En ocasiones resulta un tanto brusco con las mujeres porque desconfía de ellas. Sherlock Holmes es misógino, no le gustan las mujeres para nada, no entiende del amor, es aburrido. Dice Chesterton, que es otro de los que vamos a ver hoy, de los que ustedes han leído, y es súper interesante a lo que nos referimos aquí, en uno de sus escritos, porque Chesterton escribió mucho, y dice que el error que comete
Conan Doyle, cuando escribe a Sherlock Holmes, tiene que ver con su propia vergüenza por tener que escribir textos de detective, que quizás Conan Doyle en el fondo no consideraba verdadera literatura, mientras que Chesterton defiende que sí son verdadera literatura y literatura de la más pura, y dice que quizás el error que comete Holmes es cuando dice que comete Conan Doyle, es cuando dice que a Sherlock Holmes no le gusta ni le interesa la poesía. Entonces tenemos a este personaje, esta escritura que sigue siendo un tanto barroca, bastante más elaborada y literaria que la del resto de los personajes que hemos visto, que son más en el estilo de los bestsellers, con oraciones cortas, con menos descripciones y con más precisión hacia los hechos, una escritura más seca, más cortante, ¿no? La escritura de Conan Doyle es más florida, es bastante más florida. Y básicamente crea estos personajes y estos relatos más complicados, en donde el ingenio puro es lo más importante, y son como grandes rompecabezas, que de alguna manera tienen mucha reminiscencia de los clásicos y de los griegos sobre todo, y tienen reminiscencias, por supuesto, de Poe muy cercanas. ¿Ok? Bueno, sabemos que Sherlock Holmes era hijo de un hacendado inglés y de una madre que descendía de una estirpe de pintores franceses, que tenía un hermano llamado Mycroft, que era más inteligente que Sherlock Holmes, pero que no tenía su pasión por descubrir cosas, era un flojo que se la vivía vagueando y entonces por eso no consiguió ninguno de los éxitos de Holmes, que además él es el que crea, además estudió probablemente en Oxford, pero seguro que no en Cambridge porque odiaba Cambridge, después de que se gradúa, pasa a vivir cerca del Museo Británico para poder estudiar las ciencias necesarias para el desarrollo de su carrera posterior, en una profesión que además él crea, porque Sherlock Holmes crea la profesión de detective privado. Su gran enemigo sabemos que es el profesor Moriarty, y bueno, y que la persona que lo derrotan gracias a Irene Adler. Y que su inteligencia portentosa y su deducción lógica es lo que lo lleva a resolver todos los misterios. Holmes es pura deducción lógica. Y eso es un arquetipo de detective que ha llegado hasta nuestros días y que luego se repitió en posteriores detectives. Y que está muy relacionado con Dupin o Dupin. Cuando llega Agatha Christie, nos presenta un mundo nuevo. ¿Por qué Christie? Christie es una mujer educada en su casa. Ella no fue al colegio en un principio, sino que la educaron su papá y su mamá en su casa. Una niña de clase media inglesa, de padre americano casado con madre inglesa, muy dentro de esa sociedad inglesa puritana de los pueblitos. Sin embargo, ella tiene aventuras súper interesantes en su vida. Tiene un primer marido que cuando termina con él se vuelve, bueno, no loca, pero sí amnésica, y entonces vive durante varios días bajo el nombre de la amante del marido en un hotel y ocurren una serie de anécdotas bien graciosas que también les contaré en el podcast. Pero Christie en su literatura es mucho más cortante, sus oraciones son más secas, es mucho más precisa, menos descripción y más acción. Y la descripción que hay es la descripción de la acción o de los hechos, no la descripción de los lugares, ¿no? No describe tanto los lugares como las personas y los hechos que ocurren. Lo interesante de Christie es que tiene una carrera también muy prolífica. Los 4 escritores que vamos a ver hoy escribieron muchísimo a lo largo de su vida, no escribieron solo un poco, sino que escribieron muchísimo. Entonces, Christie tiene un montón de personajes. Tiene, por ejemplo, su obra La ratonera siempre se ha estado publicando o representando en teatro, para ser más precisos. Pero Christie es súper interesante porque ella tiene 3 personajes, bueno, 2 personajes principalísimos, que son Hércules Poirot con las pequeñas celulitas grises en su cabeza, que son lo que le permite precisar todo, que se parece muchísimo a, a Sherlock Holmes porque hace deducciones lógicas y llega a resolver todos los casos a través de esa lógica que tiene el detective, de esa lógica matemática, científica, elemental y etcétera. Pero por otro lado, ella presenta la figura de Miss Marple. Miss Marple es una ancianita que vive en un pueblito llamado St. Mary Maid, y ella en ese pueblito observa la naturaleza humana. Entonces ya surge aquí el otro tipo de detective, que es el detective psicológico, que a través de la observación de la naturaleza humana es que llega a descubrir los casos. Esta viejecita encantadora que se parece a la abuela que todos tenemos, es siempre muy modesta y no quiere dar su opinión sino de a poquito, ayuda a un detective muy conocido de Scotland Yard, al que no ridiculiza, sino más bien se siente apoyado y seguro y confiado, que es uno de los que cuenta en la historia, la primera historia que se cuenta del cuento que a ustedes les tocó leer esta semana, ¿no? Ese cuento además es un cuento corto, bastante divertido, y se dan cuenta de que al final ella es la que se da cuenta de que aquí lo que pasa es que sí mató a la mujer el tipo, pero
pero a través de la novia, enamoró a la criada, ¿no? Y la engañó como a tantas otras, porque el tipo tenía un prototipo y la chica tenía un prototipo parecido a alguien que ella vio en San Marinero. Porque ella siempre descubre los autores de los crímenes justamente asociándolos con alguien a quien vio en su pueblo, porque lo importante es que ella conoce la naturaleza humana, observa la naturaleza humana. Y tiene Christie otros dos detectives, de los cuales tiene varios libros juntos, que son una pareja de detectives. Hay un libro llamado Matrimonio de Sabueso, que son Tommy y Tuppence Berford, que también ellos juntos como pareja resuelven crímenes y asesinatos. Y también es bien interesante la historia de los dos y la forma. A mí me gusta mucho. Esa pareja fueron menos exitosos. Ella solamente escribió 4 libros de ellos, mientras que hay un montón de historias de Miss Maple y de Poirot muchas más que de Miss Maple. Sin embargo, a mí me gustan bastante las historias de estos dos personajes que además ella las escribe muy distanciadas en el tiempo, no son seguidas. Pero bueno, Miss Maple o el aporte importante de Miss Maple es ese aporte psicológico. Estamos hablando ya del detective que no solamente llega a la conclusión a través de la lógica, sino a través de la observación de la naturaleza humana. Ella crea aquí un nuevo ingrediente que es este detective psicológico. Ingrediente con el que también trabaja y que también crea nuestro siguiente escritor, que es Chesterton. Chesterton es un tipo peculiarísimo con una vida, es que estos 4 personajes de los que hablamos hoy tienen unas vidas maravillosas. Por eso mismo es que les voy a estar entregando los podcasts. En el caso de Chesterton, es un tipo que sus vivencias íntimas lo llevan a ser muy especial y sus ideas filosóficas y políticas se entrecruzan, ¿no? Bueno, Chesterton empieza siendo agnóstico, luego pasa a ser anglicano y termina siendo católico, un católico muy creyente. Y el personaje principal de todos sus libros de detectives, el padre Brown, es un sacerdote católico que es el que descubre, con un bastón y su conocimiento de la naturaleza humana y profunda compasión y cariño hacia el prójimo, es el que suele descubrir todos los misterios que ocurren. También, igual que a Holmes, la policía no lo quiere nada porque él los ridiculiza, ¿no? O igual que a Poirot, que también ridiculiza a la policía permanentemente, y esto tienen en común con Dupin. Sin embargo, Chesterton se diferencia en que el padre Brown observa el bien y el mal desde una óptica más filosófica propia de un sacerdote y desde una óptica también más compasiva propia igualmente de un sacerdote. Y al igual que Miss Maple, observa la naturaleza humana y tiene ese factor psicológico que no tiene por ningún lado Sherlock Holmes. De hecho, yo creo que a mí me gustan más los detectives con ese factor psicológico. Y fíjense que de estos 4 clásicos que yo traigo y que vamos a ver hoy, podría haber algún otro que hubiese incluido. Y sin embargo, yo escojo a estos 4. Indudablemente Sherlock Holmes hay que incluirlo obligatoriamente, pero están estos 4 básicamente porque son los más, los detectives más, cuyos detectives protagonistas son los más psicológicos. No Poirot, pero sí Miss Marple, como decíamos, e indudablemente el padre Brown, que es este tipo compasivo, simpático, y que va con un paraguas y conoce a toda la gente del pueblo y de los alrededores y termina desentrañando todos los misterios con una lógica importante, pero con un componente también místico y psicológico. Chesterton, como autor, eh, fue también muy prolífico. Como periodista, tuvo varias revistas y se dedicó también a la disertación acerca de temas y tópicos relacionados con la política. Creía en una especie de liberalismo utópico en donde él creía en la libertad de la propiedad y estaba en contra del comunismo. Tuvo enfrentamientos importantes con Bernard Shaw en ese sentido y tuvieron discusiones en salones de discusión académicos en Inglaterra, siendo muy amigos además sin tenerse animadversión de ninguna manera, pero hay discusiones de ellos que son citadas en muchos textos de filosofía y de otro tipo de cosas. Pero él creía en una especie de liberalismo utópico en donde no iba a haber grandes capitales. Él creía en la propiedad privada, pero en la propiedad privada del pequeño propietario, y que muchos pequeños propietarios lograrían el bienestar social, ¿no? Entonces, es una especie de liberalismo social que mucha gente defendió en Inglaterra de aquella época y que logró de alguna manera medio construirse, pero que bueno, que luego indudablemente el afán de unos hombres por crecer más que otros demostraron que era un poco complicado de conseguir. Es una especie de capitalismo social, de hecho creo que así lo llama. Y defiende estas novelas, estas historias de alguna forma en sus novelas. Chesterton además defiende hasta el final que esto que él escribe es verdadera literatura, que no puede decirse que no es literatura, y escribe acerca de esto en varios textos. Tiene, de hecho, se recopilan todos estos textos en un libro
en el que él habla cómo escribir relatos de misterio, se llama el libro en el que se recopilan todos estos textos de Chesterton. Y les voy a leer un pedacito del comienzo de uno de estos libros para que vean de qué manera él defiende, ya va, de qué manera él defiende como literatura lo que escribe, ¿no? Y lo defiende con realidad. Entonces él dice, cualquier inglés que se precie ha leído los relatos de Sherlock Holmes. Son obras tan buenas en su género que es difícil soportar con paciencia la conversación de quienes se dedican solo a subrayar que no pertenecen a otro género. La cualidad específica de esta clase de relatos es estrictamente eso que llamamos ingenio. Es necesario que tengan inventiva, estén bien construidos y posean agudeza, igual que un chiste en un periódico satírico. Una obra así es inefablemente superior a la mayor parte de las obras serias mediocres. Tiene que tener algo, no puede ser una completa impostura. Cualquiera puede fingir que es sabio, pero no que es ingenioso. Nadie puede fingir que es ingenioso. Entonces, bueno, como se dan cuenta, él aquí sigue en su defensa, pero él hace una defensa a ultranza de que lo que está escribiendo es verdadera literatura. Luego dice, muchos podrían componer un poema épico y no sabrían escribir un epigrama. Entonces, cualquier filosofía verdadera es apocalíptica, y si alguien puede ofrecernos revelaciones del cielo, siempre será mejor que si nos ofreciera horribles revelaciones sobre la vida de la alta sociedad. Sea como fuere, yo me quedo con el hombre que se consagra a un relato breve, a afirmar que puede resolver el misterio de un asesinato cometido en Margate, antes que con aquel que dedica un libro entero a decir que es incapaz de resolver el problema de las cosas en general. Y aquí un poco denosta la filosofía y una gran cantidad, ¿no?, de literatura seria. No porque la denoste realmente, sino porque defiende que lo que él escribe es realmente literatura y que es muy difícil ser tan ingenioso como para componerla de buena manera. Y que, de hecho, es como él dice, uno puede fingir que es culto, pero uno puede fingir el ingenio, uno puede fingir que es inteligente, pero el ingenio no se finge, se tiene o no. Y no hay manera de disimularlo, ¿no? Entonces él dice que estas novelas, que la novela negra es sumamente ingeniosa. Bueno, además de esto, se dedica a hacer toda una disertación y a dar consejos acerca de cómo escribir novela negra que luego son súper utilizados posteriormente. Y luego tenemos al inspector Maigret, escrito por Georges Simenon. Simenon es un bon vivant. Simenon es un belga que nace en una familia clase media, se pelea con la familia y se va a vivir la vida disoluta del París bohemio. Entonces se dedica a la vida bohemia, conoce los bajos fondos, toma tragos, visita los cafés, va donde las chicas malas, bueno, lo que hacían los bohemios en general. Y viviendo esa vida bohemia descubre a su inspector Maigret, comienza a publicarlo, le va muy bien ese dinero como para poder seguir viviendo la buena vida toda la vida. Es un tipo divertido, se parece muchísimo más a un hombre de acción que los demás a los que hemos conocido. Se casa varias veces, tiene, como les dije, una juventud, eh, una juventud bastante disoluta, y crea a este comisario, el inspector Maigret. El inspector Maigret es un tipo encantador, es un tipo entrañable, lo que dicen los españoles, una persona entrañable, ¿no? También es el detective psicológico, al igual que el padre al igual que el padre Brown, el protagonista de Chesterton. El inspector Maigret es el esposo de la señora Maigret. Ustedes lo están leyendo y ven cómo se lleva con su mujer, ¿no? Hay textos en los que incluso se hace el loco y disculpa al criminal porque entiende sus motivos. Él siente empatía con la gente. Él ve cómo se sienten. Es también este detective psicológico que básicamente se dedica a observar al prójimo y en su conocimiento de la naturaleza humana, al igual que Miss Marple, es que desentraña los misterios. Por supuesto que la lógica es importantísima, pero sobre todo la parte psicológica. Y hay algo muy interesante en el inspector Maigret, que es el primero que hace esto, que luego ha sido una constante en las historias negras, que es el crear la pasión por la literatura, porque el inspector Maigret es un tipo que, como ha vivido ese París que él también vivió de la vida bohemia, él pasa comprando bocadillos y sándwiches
de 1000 tipos de quesos distintos o de 1000 tipos distintos de embutidos que le preparan y explica muy bien cuál es la comida que le sirve la esposa. Bueno, en el cuento que ustedes leyeron no tanto, porque el cuento que ustedes leyeron, la esposa es parte de la acción, entonces no está tan, la comida le dice, bueno, prepárame una comida más decente esta vez, pero no se hace tanta descripción de la comida. Sin embargo, sí hay como una sublectura o como una subnovela constante en los textos de Macbeth, que es esa relacionada a la comida y que posteriormente repiten muchísimos, muchísimos detectives, y que a mí me encanta. O sea, ese subtexto de la alimentación y de la pasión por la comida, al lado del hombre que descubre el crimen, que al final lo que es un hombre que está aplicando su intelecto y el razonamiento puro, a mí me resulta súper interesante, porque quizás también tiene que ver con mis pasiones, y piénsenlo ustedes, que si hay una tipología de personas, pues habemos una tipología de personas a las que nos gusta el razonamiento clásico, positivista, abstracta, por eso de pronto hacemos investigación. ¿Cuáles son las otras materias que yo les enseño? Metodología de investigación, investigación de mercado, y qué es lo que hago y lo que más sé, bueno, de investigación, ¿no? Pero luego, por otra parte, esa pasión por la cocina, que es una de las cosas que más me gustan, y conjugado con cierto amor por la literatura. Entonces, de pronto eso te crea un prototipo de persona, y por lo divertido que te parece este tipo de literatura, que al final tiene elementos de las dos cosas y te las mezcla. Entonces, bueno, vienen posteriormente, como ya les dije, que leerán a Montalbano, que leerán a Vázquez Montalbán, que ojalá algún día lean a la detectiva Xunta Miñón, que todavía no ha dado luz, pero que algún día quizás exista, y se dan cuenta de que se construye un nuevo tipo de novela. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vayan pensando para que me cuenten en clase? Lo que yo quiero que vayan pensando es, por un lado, que vayamos viendo a partir de ahora y de haber leído a estos 4 clásicos que de alguna manera sientan las bases para el futuro, que tratemos de identificar elementos de ellos en los detectives posteriores a los que vamos a ver. Y también porque por la intertextualidad de la que hemos hablado. Eso por un lado. Por otro lado, que ustedes mismos me digan qué características observan en cada uno de estos detectives. Que cada uno de ustedes vaya haciendo una pequeña descripción de estos detectives y me digan cuáles son para ustedes las que ustedes sintieron eran las características que más les gustaron. Si hay alguna característica de estos detectives que les haya disgustado, también me la pueden decir. Yo, por ejemplo, evidentemente al ser mujer y feminista, los que han visto clases conmigo saben que soy muy feminista. Me resulta terrible un tipo misógeno, entonces a mí Holmes en el fondo no me resulta tan simpático. Y bueno, y el padre Brown, pues es un sacerdote católico, y nosotros estamos en una universidad católica, yo tengo muchos amigos curas a los que mucho quiero, pero que muchas veces son un poquito machistas porque forma parte pues de la, de la mentalidad imperante y de la ideología imperante, y todos estamos ideologizados en el machismo. Esa es una explicación que no les voy a dar ahora. Si alguien me lo quiere preguntar en otro momento, me lo preguntan, pero no es para esta clase. Entonces a mí, por ejemplo, eso me disgusta de Holmes. Como ya Miss Marple es mi favorita de, de Agatha Christie, y creo que ya les dije en la clase pasada que lo que me gusta de ella es esto de la cotidianidad, que ella ve o ella descubre los misterios a partir de la observación de lo cotidiano, de lo pequeño, de lo chiquito, de lo diario, no de lo importante, sino de aquel detalle que tenía esta criada que dijo lo mismo que la criada fulanita de tal. Entonces, eso para mí es súper interesante. Me perdonan tocar a la nariz, pero ya saben que soy súper alérgica y que estos días de lluvia me pongo horrible. Y luego, bueno, por otra parte, en el caso de Chesterton, ¿qué me gusta a mí de Chesterton? Bueno, la escritura es bien florida, la escritura de Chesterton, ¿no? Describe muchísimo. Y yo sé que quizás a ustedes eso les resulte pesado. Sin embargo, a mí la forma en la que él describe me resulta ligera y no me molesta. Y fíjense que yo no soy muy amante de las descripciones, que a mí me gusta más lo, lo, lo cortante que lo muy florido, ¿no? Y que a veces lo muy florido me choca, porque lo siento como, cuando una escritura es muy florida, yo siento que es como impostada, que no es auténtico, que la gente escribe así para parecer muy culta, que utilizas muchas palabras rebuscadas juntas y las mezclas de una forma poco convencional para parecer más culto de lo que eres. Entonces eso a mí me resulta terrible y no me llama para nada la atención, por eso me gusta una escritura ingeniosa y más sencilla, pero ese es mi gusto personal, ojo, que a ustedes les puede gustar lo más rebuscado del mundo. Igualito, por ejemplo, yo no siento rebuscado lo que otros podrían pensar que es rebuscado. Me encanta Humberto Eco y para mucha gente es rebuscadísimo, y a mí no me parece rebuscado sino ingenioso. Pero es que, claro, el límite entre hacer eso con ingenio y porque el trabajo que estás haciendo lo amerita, y el hacerlo únicamente para lucirse es como difuso.
es difícil a veces de ver, ¿no? Entonces no es tan fácil. Entonces, bueno, a mí no me resulta que Chesterton haga todas esas descripciones que hace para lucirse, sino para mostrarte una atmósfera. Esa atmósfera de la campiña inglesa, esa atmósfera en la que es muy importante la casa y la forma en la que la gente se viste. De hecho, para Chesterton lo era, una de las cosas que él dice, una de las cosas que dice es que, bueno, que una persona debe ser capaz de lucir bien para poder resolver un misterio o para poder ser un escritor, que una persona no puede andar desaliñada por allí. Entonces, para él eso era importante y por eso lo muestra. Y luego, ¿qué me gusta del inspector Maigret? Lo de la comida que ya les dije, mi elemento favorito del inspector Maigret sin lugar a dudas, y en segundo lugar su relación con su mujer, que justamente es lo que ustedes vieron en el texto que vieron, ¿no? Esa forma en la que él se lleva con la señora Maigret y esa relación tan bonita que tienen, porque al final él es un personaje de estos que tú quieres porque es como que entrañable. Y esa fue, en mi caso, mi opinión acerca de ellos. Ahora espero que ustedes me cuenten de los cuentos que leyeron, qué fue lo que más les gustó, la forma, que piensen un poquito también en la forma de construir la historia. Estas 4 historias están construidas con elementos muy distintos. De nuevo, yo creo que de las 4 que leímos, mi favorita es la de la señora Maigret. Es realmente mi favorita porque esa historia de ella que ve todos los días al Señor y el chiste que él le hace con su enamorado, y que entonces el enamorado resulta ser un hombre joven, y que la mujer no sabe tejer ganchillo, le estaba mandando en clave Morse, es bien, al final era una historia de espías, y además está rompiendo ya parte de las reglas del juego, porque es que lo que pasa es que la novela negra no habla de historias de espías, esta no puede ser la solución, y sin embargo aquí es la solución. Se dan cuenta que empezamos a romper esas reglas de las que hablábamos al principio. Reglas al final estas que son escritas posteriormente, porque el escritor que las escribe es posterior a esta gente. Entonces es interesantísimo. Otro elemento que creo que no les he comentado es que Simenon forma parte de la escuela francesa. Hay 2 grandes escuelas de detectives a partir de los cuales todo se va cimentando lo posterior, que es la francesa, que está formada por Simenon y otros 2 o 3 autores, pero básicamente por Simenon, y luego la inglesa, en donde hay más cantidad de autores y que llega a Estados Unidos ya en los años 20, aunque Simenon también es un hombre más bien del siglo XX, de los años 40, pero él está dentro de esa tradición francesa de la que hablamos también de los precursores de la novela policial. Entonces, bueno, espero que nos veamos en la clase y que la pasemos muy bien en esta clase. Ay, me encantaron sus relatos. Están mejor aún que los anteriores, me gustaron todos, me está costando muchísimo escoger mi favorito. La profe Rafi ya escogió el de ella, que se los contaré en la clase cuando nos veamos todos. Ya creo que hay un ganador al que no creo que nadie le gane por votos. Este, y, y yo todavía no he escogido el mío porque me gustan varios y no sé cuál voy a escoger. Lo que sí sé es que como el ganador por votos y el de la profe Rafi no tienen el mismo principio, voy a tratar de que sea del tercer principio para mantener esto de llevar 3 hilos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues saben que estoy un poco condicionada y que quizás hay otros relatos que también me gustaban mucho, pero voy a escoger de ese tercero para que estemos por allí. Y bueno, nos vemos y que la pasen muy bien. Ustedes igual que yo. Feliz noche, o feliz tarde o feliz día, cuando quiera que estén viendo esto. Hasta luego y empezamos con el show de que yo no sé apagar esto. Empezamos con el show. Vamos a ver. Parece que ahora voy a saber. Chao.